días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. No sé si son tan memoriosos, los más jóvenes quizás no lo van a identificar, pero cuando funcionaba aún el zoológico acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, había unas especies de jaulas gigantescas que creo que tienen otro término. Tan grandes eran estas jaulas que reproducían el ambiente natural. Podía tener dentro de esa misma jaula árboles, verdaderos árboles, pero al fin de cuentas era una jaula gigantesca, pero jaula al fin. La historia ficticia que quería compartirles transcurre en una de estas jaulas. Hay un pajarito que estaba dentro de ese gran jaulón y otro afuera del alambrado. El que estaba dentro le estaba compartiendo al que estaba afuera de las grandes bondades de la jaula en la que vivían. Le decía, mirá, acá tenemos unos árboles inmensos, puedes hacer tus nidos tranquilos, no entran gatos, no entran depredadores, vivimos seguros. Es un ambiente muy acogedor, el nuestro, somos famosos, dice, porque viene gente todo el tiempo a sacarse fotos con nosotros, chicos, grandes, así que ya como que le estaba empezando a despertar la envidia al que estaba afuera, cuando de golpe el que estaba afuera, el pajarito estaba afuera, se acordó que era el día de la migración y vio que la bandada se estaba yendo, entonces dijo, con el mejor de su respeto le dijo, discúlpeme, pero me tengo que ir, hoy volamos a regiones cálidas, y se fue. Y el que estaba dentro de la confortable jaula se quedó mirándolo, quizás con algo de nostalgia parecía en la cara, ¿no?, de este pajarito, pero había otro pajarito que escuchó la charla y le dijo que pobre, ¿no?, que no tuvo la oportunidad de haber nacido y haber crecido en una jaula como la nuestra. Y el pajarito, que hacía unos instantes había hablado de las bondades de esa jaula, le contestó, no, al contrario, él tuvo una oportunidad mucho más hermosa, la oportunidad de nacer libre. ¿Por qué les hablo de estas grandes jaulas? Porque vivimos en un mundo en el cual el enemigo de nuestras almas trata de vendernos estas grandes, lujosas y apetecibles jaulas para vivir dentro de ellas. Y una de las más grandes jaulas espirituales, si me permiten la figura que yo identifico en la vida y en la palabra de Dios, la llamo rebeldía. ¿Por qué comparo la rebeldía con una gran jaula? Porque cuando usted ve un pájaro dentro de una jaula, más allá del tamaño de la jaula, el pájaro no está ni atado, ni encadenado, normalmente no le falta comida, pero su libertad se limita a ir de un extremo a otro de la jaula hasta chocarse con los barrotes de esa jaula. En apariencia ese pájaro parece libre porque se mueve libremente, pero en realidad no disfruta de la libertad realmente que podría disfrutar. El problema que tenemos con la rebeldía es que aquellos que la manifiestan justamente parecerían gozar de una cierta libertad. El rebelde se ufana de que no se sujeta ni a autoridades ni a mandato alguno, entonces se considera a sí mismo libre. Pero no solamente no parece malo ser rebelde en el mundo de hoy, sino que hasta es visto con simpatía y admiración por algunos. Pero si este es su caso, si usted tiene una visión quizá confusa de lo que es ser rebelde o de la rebeldía, quiero decirle algunas de las promesas que aparecen en la palabra de Dios para los rebeldes. Por ejemplo, el Salmo 68:6 dice que van a habitar en tierra seca. El Salmo 107, versículos 10 y 11 les promete a los rebeldes a ser afligidos, encadenados y habitar en las más densas tinieblas. Y si no les bastó con estas promesas, la promesa de Isaías 1:28 es que los rebeldes serán quebrantados. Todas estas especies de promesas
son para aquellas personas que consideran que hacen lo que ellas quieren, aún en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuáles son las causas de la rebeldía? Yo creo que la rebeldía en el ser humano tiene distintas causas, pero la primera de ellas, y la primera en sentido cronológico a mi entender, es un ingrediente satánico. ¿Por qué lo digo? Porque el primer acto de rebeldía que la Biblia trata de transmitirlo, si tuviéramos que ubicarlo cronológicamente, a mi entender, es la rebelión de Satanás mismo. Aquel ángel de luz que en algún momento quiso ser como Dios e igualarse a Dios. Dice ahí Isaías 14, 12 al 15, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Y sigue describiendo lo que fue la caída estrepitosa de uno de los seres creados más bellos por Dios, lo que se transformó en las cosas más feas que existen. En realidad no sabemos cómo fue que sucedió con Satanás, de que ser un ángel de luz a rebelarse contra Dios y ser expulsado de su presencia. Lo que sí sabemos que cuando la Biblia habla de la segunda rebelión, y es la de aquella pareja en el jardín de Edén, en Génesis 3, cuando se nos quiere explicar el origen de esa rebelión, no es casual que Génesis 3 comienza diciendo justamente para explicarnos el origen del mal, pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y yo creo que esto nos muestra que detrás de toda actitud o actos de rebeldía, por lo menos yo lo que interpreto en mi Biblia es que hay un ingrediente satánico tratando de animarnos a eso. ¿Cuál fue la estrategia satánica frente a esta primer pareja? Y bueno, creo que ustedes lo saben. Si volvemos a Génesis 3, versículo 1, dice: la serpiente, como decíamos recién, era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Una estrategia basada en el engaño, una estrategia obviamente basada en la mentira, y una estrategia que trata de dibujar frente al potencial rebelde a la autoridad de Dios, presentándolo a Dios como alguien no que está en autoridad, sino alguien autoritario. Y cada vez que el enemigo quiera animarnos a hacer algo que no es de acuerdo a la palabra de Dios, quizás nos va a querer hacer ver que Dios es alguien que es autoritario y nos está pidiendo cosas que no podemos llegar a cumplir. Pero la realidad de esta estrategia engañosa es que la serpiente también le dijo: no es cierto que no van a morir. Génesis 3, 4 y 5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, detrás de toda estrategia de rebeldía y de rebelión hay un ingrediente satánico que nos quiere influir a eso. Pero si seguimos en orden cronológico, a partir de aquel acto humano inicial de rebeldía en el lejano Edén, creo que la rebeldía en nosotros comienza a tener un ingrediente más, que es el ingrediente de la incredulidad. Cuando uno analiza fríamente en qué consistió el pecado de Adán y Eva, uno dice: bueno, sí, tomó el fruto que no tenía que tomar, sí, eso ya lo sabemos. Pero la esencia de ese pecado, de ese primer acto de rebelión, es que ellos le creyeron a Satanás y dejaron de creerle a Dios. Satanás le dijo: no es tan grave comer esto, no van a morir. Esa fue la versión de Satanás. La versión de Dios no era esa. Ahora, generalmente, cuando hay rebeldía, hay incredulidad en nuestros corazones frente a Dios. ¿Por qué lo digo? Esto de no creer que obedecer a Dios es la mejor decisión que podemos tomar, eso es incredulidad.
Cuando dejamos de creer o dudamos que la obediencia a Dios trae bendición a nuestras vidas, díganme si no hay incredulidad en la rebeldía. Cuando dejamos de entender y de creer que bendecimos a los que están cerca nuestro siempre y cuando seamos obedientes a Dios, vemos que hay incredulidad. No es casual que cuando el libro, la carta a los hebreos, quiere describir el corazón de una persona que decide alejarse de Dios, fíjense cómo lo describe. Hebreos 3:12. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora bien, a partir de aquel primer acto de rebeldía de aquella primera pareja, yo creo que se sumó un tercer ingrediente a la rebeldía humana. Y de ese ingrediente nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 15, 17 al 20. No lo voy a leer todo, pero dice en una parte: no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Versículo 17. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea que a partir de que el hombre se rebeló, debemos reconocer que tenemos, y este es el tercer elemento de todo acto de rebeldía, un corazón que es por naturaleza rebelde. No somos, discúlpenme si es una mala noticia para algunos de ustedes, naturalmente no somos obedientes a Dios. No nos nace naturalmente alabarlo a la mañana cuando nos levantamos. Necesitamos procurar buscar a Dios, esforzarnos por tratar de agradarle, pero somos por naturaleza rebeldes. Dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué cosa? Empieza la lista: insensatos. Y en segundo lugar, ahí pegadito, rebeldes. El hombre, el ser humano, es por naturaleza rebelde. Ahora bien, no debemos dar a Satanás entonces la ventaja de desconocer que detrás de toda rebeldía, obviamente hay una influencia satánica, y tampoco podemos negar no solamente el elemento de dejar de creer en Dios al desobedecerlo, sino una naturaleza que tiende a ser rebelde. Ahora, más allá de estos tres ingredientes que podemos hallar en un acto o decisión de rebeldía, debemos reconocer con tristeza que a veces la rebeldía se alimenta por otros, por terceros. Por eso un cuarto elemento de la rebeldía es que ésta puede ser provocada por quien se encuentra en autoridad, cuando esa persona maltrata, defrauda o abusa desde su posición de autoridad. Ojo con esto. Cuidado entonces, la Biblia no justifica en ningún momento la rebeldía. Y esto quiero que les quede claro. Más allá de que falle o defraude el que esté en autoridad en el área que sea de nuestras vidas, Dios en ningún momento nos avala y nos da permiso para la rebeldía, pero sí entendemos que lamentablemente una actitud rebelde puede tener origen cuando hay actitudes y decisiones equivocadas de los que están en la autoridad. Y si no, acuérdense de David, las veces que quiso y pudo matarlo a Saúl, y tenía todas las de la ley para poder hacerlo, pero no lo hizo, porque sabía que no era la voluntad de Dios. No era la solución a la actitud errónea del que estaba en autoridad en ese momento, que era Saúl. Por eso la Biblia trata siempre a los que estamos en algún u otro ámbito de autoridad, desarrollarla con sabiduría y espíritu cristiano. A los padres se nos dice no provocar a ira a nuestros hijos, Efesios 6:4. A los amos o jefes laborales, algunos que parece que fueran amos más que jefes, a tratar a sus subalternos
con igual respeto y sin amenazas, recordando que tanto unos como otros pertenecen al mismo dueño. Ese dueño es Dios que está en el cielo y Él no tiene favoritos. Efesios 6:9. A los esposos se nos espera no solamente amar a nuestras mujeres, sino también vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como apoyadera de la gracia de vida, 1 Pedro 3:7, y a los pastores y por extensión a los líderes espirituales se nos recomienda cuidar de las ovejas de Dios, las ovejas de Dios que han sido puestas a nuestro cargo. Siempre me impacta esta frase, ¿no? Son ovejas de Dios, no son mis ovejas. Son de Dios, me las encarga, pero son compradas por Él al precio y la sangre de su Hijo. Hacerlo como Dios quiere y no forzadamente, ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Hemos visto entonces que la rebeldía nace de alguien que se rebeló inicialmente y que nos anima a la rebelión. Pero también vemos que en nosotros hay una predisposición a la rebeldía, hay incredulidad muchas veces. No creemos que obedecer a Dios sea lo mejor y por eso desobedecemos. Pero además tenemos actitudes de los que nos rodean que a veces nos tratan de animar a la rebeldía, pero Dios nunca va a avalar la rebeldía. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el camino alternativo que Dios nos quiere ofrecer a la rebeldía? Yo creo que hay dos pasajes bíblicos muy importantes que nos hablan de este camino alternativo de Dios a la rebeldía. Y el primero de esos pasajes es Efesios 5:21, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Sometiéndonos, literalmente es un participio ahí, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. El temor santo de Dios es aquel temor que proviene de Dios, escúcheme bien, y que me capacita para reverenciar su autoridad y obedecer sus mandamientos. Como decíamos el otro día, el jueves, no es pánico a Dios, no es terror de Dios, es lo que Dios me infunde para tratarlo a Él como Él se merece ser tratado, con el respeto y la reverencia de Dios. Ahora, yo me tengo que someter a los demás en el temor de Dios. ¿Qué significa esto? Significa, en primer lugar, un acto de fe. ¿Por qué un acto de fe? Y porque a veces yo me tengo que someter a alguien que veo que no es perfecto, que tiene sus errores, pero sé que sometiéndome en el temor de Él, Dios finalmente va a obrar bendición en mi vida. Pero es temor, es sometimiento en el temor de Dios. Y por eso no solamente es un acto de fe, sino es un acto para desarrollar con discernimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si la otra persona que está en autoridad sobre mi vida me pide algo que es contrario a la ley de Dios, yo ahí tengo que decir lo que los apóstoles dijeron, y es el otro pasaje ahí en cuestión, es el pasaje de Hechos 4, 18 y 19. Dice el versículo 19: Pedro y Juan le contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Si la persona que está en autoridad se anima a pedirme algo que es contrario a la voluntad de Dios, es cuando Dios ahí me habilita, con todo respeto, y decir: discúlpeme, sea quien sea, en este momento me sujeto a la voluntad de Dios y no a la suya. Porque yo me tengo que someter en el temor de Dios. Era adolescente y tenía un trabajo bastante bueno en una fábrica de autopartes, Búfalo, que tiene la sede ahí en Virreyes, en la zona norte. Estaba como quería, tenía muy pocos años y ya tenía en una oficina mi escritorio y tenía un jefe que era el tesorero de la fábrica. Todo iba bien con este jefe, hasta que un día
Y lo que le estoy diciendo después me puse a pensar, no sé por qué lo hice, pero podía haberme hecho el distraído y lo llevaba. Me dio un pilón así de almanaques de esos que se ven en gomería. Los hombres se van a dar cuenta que me refiero, que no son de paisaje justamente, esos almanaques, esas tarjetitas. Para que se vaya y se las dé a otro en otra oficina. No sé si me agarró con toda la furia evangélica, pero le dije, mire, yo la verdad que no estoy para esto. Yo tengo que hacer trámites bancarios, pero yo no voy a hacer esto. No le digo cómo se me enojó el Tano, que era el tesorero, bastante. Pero no me echaron, no, me fui solo, aclaro por la duda. Pero el temor santo, el sometimiento en el temor de Dios es: yo voy a obedecer siempre y cuando el que me está pidiendo algo que está dentro de la ley de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Comenzamos este mensaje hablando de grandes jaulas, inmensas jaulas, seductoras jaulas, seguras, grandes, pero jaulas al fin, para hablar de la rebeldía. Porque yo creo que la rebeldía, a pesar de que el rebelde parece el más libre de todos, es uno de los más esclavos de todos. Y entre las consecuencias que trae la rebeldía, dice el Salmo 107, 10 y 11, que se los leía al pasar al comienzo de este mensaje. Algunos vivían en profunda oscuridad, prisioneros de la aflicción y las cadenas. Fíjense qué linda situación. Pues fueron rebeldes a los mandatos de Dios, y qué más, y despreciaron los proyectos del Altísimo. Consecuencia del rebelde: vivir en profunda oscuridad, en prisión de oscuridad, de aflicción y cadenas. La rebeldía nos quita libertad en Cristo. Nos quita libertad en Cristo. Yo no puedo ser todo lo que Dios quiere que sea. Yo no puedo hacer todo lo que Dios quiere que haga. Yo no voy a poder servir a Dios como Él quiere que le sirva si anido rebeldía en mi vida. Segunda consecuencia de la rebeldía. Santiago 4:7 dice: por tanto, sométanse a Dios. Y luego, muchas gracias, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. No puedo resistir al diablo si primero no me someto a Dios. Acá sí el orden de los factores altera el producto. Acá sí. Si yo primero no estoy al amparo y a la sombra del Altísimo, no puedo resistir al enemigo. Porque mi resistencia, mi autoridad viene de Dios. Entonces, cuando alguien está en rebeldía, no puede plantearle batalla al enemigo de nuestras almas. Segunda consecuencia. Y hay más, pero solamente dejo en la tercera. Y es la que nos transmite 1 Samuel 15:23. ¿Se acuerdan? Triste pasaje. Saúl seguía dando pasos cada vez más, hundiéndose cada vez más en su rebelión contra Dios, y se puso a ofrecer sacrificio cuando no era lo que tenía que hacer él. Y Samuel le dice en términos muy duros pero muy claros: ser rebelde, escúchenme bien porque no... Acuérdense que para interpretar la Biblia el sentido literal es el primero, ¿sí? No hay que darle vuelta. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación. ¿Sí? O sea, que si usted va, que le tienen las cartas, que le lean la borra de café, las cartas del tarot, lo que ustedes quieran, eso es lo mismo que ser rebelde contra Dios en alguna área de nuestra vida. ¿Y qué quiero decir con ser rebelde? Sabemos cuando hay algo que Dios nos está pidiendo hacer y no lo hacemos. Y sabemos cuando no hacemos algo que Dios nos pide que hagamos y no lo estamos haciendo. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado lo mismo que ser idólatra.
puesto que no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como Rey de Israel. Y esta tercera consecuencia es que nos quita autoridad, no estar dispuesto a estar sujetos a la autoridad de Dios. Los chicos pueden taparse los oídos, pero a ver, los padres cuando dicen, qué rebelde que me está saliendo este chico, qué rebelde me está saliendo esta chica. Bueno, por las dudas, revisemos si nosotros antes estamos siendo rebeldes frente a Dios. Porque un rebelde no puede esperar autoridad. Con Saúl el cálculo fue claro. Vos no te sujetás a Dios, vos no sos más rey. En otras palabras, vos no querés estar bajo autoridad, no tenés autoridad. Entonces no es cuestión que se compran todos los libros de Dobson y todos los libros de cómo criar a hijos de... No. Primero aprendamos a obedecer a Dios, que nuestros hijos nos vean obedecer a Dios. Y eso nos va a dar autoridad en el momento que la necesitemos. Hermanos, Dios quiere traer libertad a nuestras vidas. Aún quiere traer libertad a los que se creen libres, que viven en inmensas jaulas, que tienen todo, que viven vidas seguras, pero que no tienen la libertad en Cristo. Hebreos 12, y con esto cierro, versículo 1, es un versículo de connotación deportiva de los Juegos Olímpicos. Y el consejo que da el autor de Hebreos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos enreda, que nos asedia, que se nos mete entre los pies, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo les invito a inclinar sus cabezas por un momento y a cerrar sus ojos. Vamos a hablar con Dios. Yo creo que Dios tiene grandes propósitos para la vida de cada uno de ustedes. Hay grandes metas aún por delante. Hay desafíos aún por delante. Pero sería necio de mi parte plantearle esas metas y esos desafíos si primero no les hablo de libertad en Cristo. Hay que sacar de nuestra vida cargas que no son pecados, son cargas. Hay que sacar de nuestras vidas también el pecado que nos asedia. Y eso solamente lo podés hacer vos. Nadie lo va a hacer en tu lugar. Por eso, Padre, ahora en el nombre de Jesús, quiero pedirte que tu Espíritu Santo ahora esté trayendo a la mente de mis hermanos y de mis hermanas aquellas áreas en nuestras vidas en las que necesitamos sujetarnos a ti. Áreas de rebeldía, quizás son sutiles, quizás ya nos hemos acostumbrado a decirte que no en cosas que sabemos que tenemos que decirte que sí. O nos hemos acostumbrado a decir que sí en cosas que tú terminantemente sabes que tenemos que decir que no. Te pedimos perdón por eso. Pero Señor, queremos correr con libertad, aparte de con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Por eso ahora, Señor, a través de tu Espíritu, muestra actitudes, muestra gestos, muestra conductas, muestra rebeldías en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, trae la mente y al corazón de mis hermanos, a mi corazón, eso. Señor, hoy queremos tomar la decisión de dejar de vivir en suntuosas, en gigantescas, en cómodas y seguras jaulas. Queremos disfrutar de la libertad en Cristo. Señor, vence nuestra rebeldía.
Señor, en el nombre de Jesús, toma nuestro corazón, toma nuestra voluntad. Produce arrepentimiento donde lo tiene que producir. Convicción de pecado donde lo tiene que producir. En el nombre de Jesús. Un instante más con sus cabezas inclinadas, hermanos. Quisiera preguntar si hay alguna persona en este lugar que tiene rebeldía en su vida porque sencillamente nunca ha entregado su vida a Dios. Nunca ha tomado un paso de fe, un paso de creer de que Dios existe, nos ama, pero un Dios que está esperando que confesemos que nos hemos equivocado, que confesemos fe en Jesús como aquel que en una cruz pagó el castigo de nuestros pecados. Si nunca diste este paso de fe, las rebeldías van a abundar en tu vida, porque necesitas la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Por eso si hay alguien en esta mañana que nunca ha dado este paso y quiere hacerlo, déjeme acompañarlo a través de una sencilla oración. Pocas y sencillas palabras, pero que van a manifestar una decisión profunda en su vida, de entregar su vida a Dios, de que Él comience a ser el dueño de nuestras vidas. Por eso si hay alguien que nunca invitó a Dios a entrar a su vida, a perdonar sus pecados y adoptarlo como su hijo, y quiere hacerlo, acompáñeme con estas palabras. Señor Dios, en este momento confieso que Jesús es Dios, que en una cruz Él murió y resucitó al tercer día, pagando el castigo de mis pecados. Creo en Él como Dios hecho hombre y mi Salvador. Entra a mi vida, perdóname y acéptame como tu hijo. Oro en el nombre de Jesús. Un instante más con nuestros ojos cerrados, nuestra cabeza inclinada en reverencia a Dios. Si alguien ha hecho esta oración por primera vez, Dios ha escuchado esa oración, la ha contestado y te ha perdonado y te ha hecho una nueva criatura. Nos gustaría saberlo, nos gustaría orar por vos brevemente, pero necesitamos saber si tomaste esta decisión. Si lo has hecho, yo te invito a que lo manifiestes quizá levantando tu mano, donde estés sentado o sentada. Es una decisión entre vos y Dios y nadie más. Pero es una decisión que va a cambiar tu vida presente y tu eternidad. ¿Alguien ha hecho esta oración por primera vez? Solamente si lo has hecho por primera vez. Señor, te bendecimos, pero al mismo tiempo te pedimos perdón por habernos acostumbrado a vidas enjauladas, a vidas en las que creemos que estamos libres, pero nuestros propios errores y rebeliones nos tienen en cautiverio. Señor, ahora decidimos abrir, Señor, esa jaula, mediante el perdón tuyo, mediante el reconocimiento nuestro, Señor, mediante la decisión de ser libres en Cristo, en nuestra obediencia a ti y por nuestra fe en ti. Bendice a cada hermano aquí presente. Y si hay alguien que todavía está albergando rebeldía en su corazón, que tu Espíritu Santo no lo deje en paz, hasta reconocerlo, confesarlo y servirlo. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Los invito a ponerse de pie. Vamos a volver a cantar.